Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ernesto Moriel. Bienvenidos a este espacio en el que me gustaría que hablemos de el cine moderno, porque ya no hacen las películas como solían hacerlo. Yo crecí en los noventas y eh, de niño había grandes películas que me hicieron enamorarme profundamente del cine, desde las películas originales de Star Wars, Jurassic Park, El Exterminador, La Historia Sin Fin, incluso algunos programas de televisión que eran muy buenos como Historias de Ultratumba, Aliens, eh, etcétera. Pero es inevitable notar que en la actualidad el cine simplemente no está a la par de lo que solía estar. Hablo de que las películas modernas no le llegan muchas veces ni a la altura a grandes clásicos que teníamos de nuevo en los ochentas, en los noventas, y hay una serie de cuestiones por las cuales yo identifico que se está dando esta situación. Y me gustaría compartírselas con ustedes. Si ustedes tienen alguna opinión distinta, algún comentario, me encantaría escucharlos y está bienvenido que dejen cualquier comentario. Um, Iniciando con hacia dónde se ha ido dirigiendo el cómo consumimos las películas. Empezando por ahí. Definitivamente antes, ¿qué opciones teníamos? Yo de niño era, ok, vamos al cine. Para ir al cine había que comprar el periódico, tenías que ir a la tienda a comprar un periódico, ver cuáles se acomodaban a tus horarios y en eso ya ibas a ver la película, ¿no? Y existían los famosos blockbusters, los rompecuadras, porque había películas en los que literalmente había filas que le daban la vuelta a la cuadra para poder ir a ver esas películas, ¿no? Si no tenías la opción de comprar la película en esos tiempos en VHS, después pasó a DVD, ¿no? Entonces podías comprar las películas y tenerlas en casa y verlas cuando tú quisieras, ¿no? Ahora todo eso se ha mudado definitivamente no solo por la tecnología, sino también obviamente en la actualidad por cuestiones de la pandemia, a una situación donde el contenido que nosotros consumimos es a través de streaming, todo es a través de internet, ¿verdad? Es rara la ocasión en la que vamos al cine, yo diría que es sin mucho para, al menos en mi caso, ver una película que específicamente quiero ver, que estoy esperando ver, um, que he seguido pues vaya, ¿no? Películas especiales para mí, en cierto sentido, ¿no? O ya muy, muy rara la ocasión en la que ando fuera con mi familia y quisiéramos hacer algo, ¿no? Y no necesariamente está el plan de ir a ver el cine, pero es, pues vamos al cine, vamos a matar el tiempo. Lo cual ya es muy raro, ¿no? En general es específicamente y sobre todo ahorita en tiempos de la pandemia para películas que ya he estado esperando por cierto tiempo. Ahora, eh, regresando, en su mayoría el contenido que nosotros consumimos es a través de las plataformas de streaming, ¿no? Está la más grande que es Netflix, está Disney Plus, está Amazon Prime, que yo creo que son está HBO Max, que son las cuatro como principales en la actualidad, ¿no? Y que por bastante tiempo Netflix les llevó la delantera, o fue pionero en realidad, ¿no? En esta cuestión del streaming. Entonces, iniciamos ahí con el problema número uno, la paciencia del espectador, ¿no? Hay películas que son muy buenas películas, pero que son lentas, que no son, que inician y necesitan recorrer un cierto camino, necesitan envolverte para poder llevarte al punto al que ellos te quieren llevar, para poder comunicarte lo que ellos se quieren comunicar. ¿Cuál es el problema de esto? No es lo mismo ver una película en una sala de cine donde te piden no, mantén tu teléfono en silencio o en realidad la gente va pensando en, ok, ahorita no voy a estar en mi teléfono, ¿no? Está el cuarto oscuro, está la pantalla grande, está el sonido de manera
fuerte y envolvente, lo cual hace que te concentres en la película, hace que estés ahí, ¿no? Pagaste un dinero, entonces no vas a desaprovechar el tiempo que estás ahí si ya pagaste un dinero, ¿no? Entonces, en sí, la experiencia de entrada ya es muy diferente en una sala de cine a streaming, ¿no? Por mucho que tengas en tu casa una pantalla, un sonido súper chingón, que tengas ahí así casi tu propio cine en casa, es más propenso a que estemos distraídos, que estemos en el celular, que ya tocaron, que ya pasó la ambulancia. Entonces de ahí, o sea, de entrada las interrupciones son más y pues pequeñas detalles que pueden estar en la película, pues te los pierdes. Al final del día te los pierdes o los ignoras o simplemente estás viendo la película, ay no, qué hueva, y te paras y te pones a hacer otra cosa o le cambias, ¿no? Te cambias de película. Porque tenemos esa facilidad, o sea, a ver, película, no te he visto, pero tienes 5 minutos para capturarme por completo y si no lo haces dentro de 5 minutos, me cambia a otra cosa. Una de las películas que yo recuerdo que necesitas tener esa paciencia para verlas, uno, por ejemplo, es Casablanca. Casablanca es una película, o sea, chingoncísima, está muy buena, pero, o sea, es toda la película va creciendo y va creciendo, va creciendo para el desenlace. O sea, toda la película es armar el desenlace. Y ya cuando llegas a ese momento, dices, ¡ay! Está, o sea, la recompensa, ¿no? Por haber esperado eso es muy buena, ¿no? Porque entiendes todo el contexto de los personajes, quieres que los personajes logren lo que ellos quieren. Que simplemente, o sea, a diferencia de si te pones a verlo con este esquema que yo les menciono de no me está capturando y me cambio, desde ahí ya te puedes perder un muy buen desenlace, ¿no? Una de las últimas películas de Ridley Scott, la de El último duelo, es una situación muy similar. En esta película del último duelo se cuenta la misma historia desde 3 perspectivas diferentes. Y al último, la última perspectiva que se cuenta es la de la mujer, la de la protagonista, de cómo vivió ella la situación. Entonces, para que tú puedas llegar a ese punto, tienes que primero experimentar las primeras 2 versiones. Y de nuevo, es una película que si no te captura, si no le das ese tiempo de llegar hasta el final, no va a haber esa recompensa, ¿no? Entonces, es una primera situación, de nuevo, a consecuencia de la tecnología y del cambio que estamos llevando. No digo que sea todos los casos, claro está. Habrán espectadores que sí tengan esa paciencia, que sí le den esa oportunidad a las películas. Pero en realidad, y siendo honestos, yo creo que todos hemos estado ahí en ese punto de que estamos viendo algo, ya me desespero, y le cambiamos, ¿no? O empezamos a ver algo, 5 minutos, y te vas y se te olvida y pasan los meses y no años y no regresas a esa película, ¿no? No regresas a esa serie o lo que sea que estabas viendo. Entonces, este nuevo cambio sí ha traído una gran diferencia. Muy bien, hablemos del segundo punto que también yo considero que ha sido un impacto en el cine moderno, ¿no? En las películas actualmente. Y es el modelo de negocios que tienen. De nuevo, entra en juego el streaming, ¿no? Pero entra de nuevo el streaming y no nomás eso, sino también el que las películas ya sean en un modo digital. ¿A qué me refiero con el modelo de negocio? Antes, bueno, para hacer una película, ¿no? De hecho, hay una entrevista muy buena de un show que se llama The Hot Ones, donde van comiendo alitas y cada alita que comen va siendo más picosa y más picosa y les van haciendo preguntas. Estaba Matt Damon en esa entrevista y él fue uno de los que, entre otros actores que han mencionado lo mismo, que comentó sobre las dificultades que es producir una película actualmente, ¿no? Digamos, una película que cuesta, el presupuesto es de $25 millones, ¿no? Ahora, para promocionar esa película, o sea, ya no estamos hablando de realizarla, para promocionarla
desde, ya saben, los pósters, que en los camiones, los espectaculares, todo eso. También tienen que invertirle otros, en el ejemplo que puso Matt Damon, para una película que él hizo, tenía que meterle otros $25 millones de pura publicidad. Entonces, 25 millones para hacerla, 25 millones de publicidad. Ya está lo que se gastaron, $50 millones y ni siquiera se ha estrenado. Entonces, hasta ese punto, ellos tendrían que ganar más de $50 millones para poder ver una ganancia. Entonces, anteriormente, pues bueno, estrenaban las películas, más o menos veían cómo les iba en el cine, pero cuando estrenaban el DVD o el VHS, si eres viejito como yo, era otro ingreso que ellos tenían para esa película. O sea, era una como segunda oportunidad que ellos tenían para recuperar su dinero, ¿no? El problema está en que ahora las películas ya no se venden en DVD. Sí se venden, pero la verdad es que las personas que compran ahora un DVD son muy pocas, ¿no? Lo que lleva a un problema de que, ok, esos $50 millones yo los tengo que recuperar en taquilla, ¿no? Porque en los servicios de streaming no, o sea, la comisión que ellos se llevan es muy baja. Lo cual lleva a otros problemas que ahorita voy a comentar. Entonces, una película tal vez le fue muy bien, pero si no recupera esos 50 millones, si no gana más de esos 50 millones, pues se considera como un fracaso de taquilla, ¿no? Que la película fracasó. Lo cual pone en una situación pues muy complicada a los productores de películas, a los estudios de películas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dicen? Ok, si tengo que darme ese riesgo tan grande, o sea, y todavía las películas ellos, si lo publican, se estrenan en cines, obviamente, el cine se lleva una gran parte del boleto, de cada boleto, ¿no? Entonces, no crean que es mucho lo que ellos reciben de cada boleto en el que se estrenan. Por eso es que le tiran a mayores cines a que sean más vistos, ¿no? Entonces, pues eso pone una situación complicada a las productoras de películas, a los estudios. Entonces, ese riesgo tan grande es lo que dice, ok, vamos a hacer todo lo posible para asegurar una ganancia, ¿no? Y ahí es en cuanto, o sea, esa perspectiva, ese paradigma, justamente ahí es donde lleva a tomar muchas decisiones que afectan la calidad del cine. Decisiones, cuando el estudio dice y las personas que producen estas películas dicen, ok, voy a tomar decisiones que generen dinero. O sea, las películas que yo haga tienen que contar con las ciertas características que yo sé que van a generar dinero para que mi película sea exitosa. No estoy muy dispuesto a correr ciertos riesgos. Ahora, con eso en mente, le apuntan a hacer, muchas de estas películas le apuntan a hacer el blockbuster del verano, ¿no? A cumplir con las mismas características que ciertas otras películas, entre comillas, blockbusters, han generado. Quiero ser el éxito del verano, ¿no? Y ahí es donde se va reduciendo la creatividad, se va haciendo de lado la oportunidad de contar buenas historias por checklists, ¿no? Vamos a cumplir con un checklist o como pasos de una receta de una película exitosa. El problema está que nosotros como consumidores lo permitimos y lo alentamos, ¿no? De nuevo, El último duelo de Ridley Scott es una buenísima película. A mí me encantó. El final estuvo muy, muy, muy bueno. Pero fue considerado un fracaso de taquilla.
En- versus, versus, ¿cuántas películas de Rápidos y Furiosos llevamos? ¿Como 8? ¿8 o 9? O sea, ¿cómo es que una película tan buena como El Último Duelo, y ni siquiera hablo, o sea, entiendo que, ok, habemos gente que también nos gustan las películas de acción, más palomeras, lo entiendo perfecto. Pero neta, 9 películas de Rápido y Furiosos, o sea, neta, 9. Y de las 9 te podría decir que 2 son buenas y las otras, El problema está en que esas 9 recuperan su inversión en la taquilla, o sea, logran recuperar ese dinero y es ahí donde dicen, ok, sigamos haciendo esto, ¿no? Bien, entonces, pasemos al siguiente punto, que va de la mano con este. Ya hablamos de el reducir riesgos económicos, ¿no? De nuevo, si cualquier productora tiene eso en mente, entonces toman las siguientes decisiones. Uno, contemos las mismas historias que ya sabemos que van a pegar. Voy a hacer un video de continuación, pero hay un esquema de historia que es muy común y que se repite y se repite y se repite y se repite. Y es la misma historia. Es la misma fórmula contada de manera muy, muy similar. Hay películas que lo hacen muy bien o que lo han hecho muy bien. Y hay otras películas que, o sea, se ve el mínimo esfuerzo simplemente por cumplir esos ciertos pasos, ¿no? Pero es la misma película. Pero sabemos que va a generar dinero. Va a ser exitosa. No hay ningún riesgo. Hagamos esta película porque ha triunfado en el pasado. ¿Qué otro tipo de cosas hacen? Que el impulso de la película sea la estrella. Ahora, eso funciona para bien y para mal. ¿Qué es lo que venden? Ya no venden la historia, sino, ven a ver la nueva película de Leonardo DiCaprio. Ven a ver la nueva película de Meryl Streep, de Bruce Willis. El actor es el impulso de la película. Lo que venden es la película. Eso ha llevado a que tengamos actores que ganan sueldos millonarios, quitándole muchísimo presupuesto a la película, lo cual, ok, está bien. Pero el problema es cuando estos actores ya o ni le echan ganas o solamente están ahí como para que ya dame el cheque, ¿no? O de a tiro secuestran la película y no permiten una buena producción, etcétera. Pero también hay actores que tomando esto en cuenta, ellos buscan darle oportunidades a películas donde dicen, o sea, esta película no se haría si yo no eh, actúo en ella. Y sé que es tan buena historia que yo le voy a dar la oportunidad para que pueda ser contada. Entonces, hay muy buenas películas que gracias a que ya sea el actor o el director de renombre saben que son buenas historias, prestan su nombre para poder garantizar ese financiamiento, ¿no? Eso es algo de lo bueno que es esta cuestión de usar actores estrellas. Yo un problema muy particular que tengo cuando en la película aparece así una superestrella es que si corre riesgos más o menos al principio de la película, sé que no le va a pasar nada. Y tu historia va bajando el nivel de, ¿cómo te diré? Reduce los riesgos, digo, no lo pueden matar.
Y muchas veces, o sea, es un cliché, pero lo hemos dicho, ¿no? Ni modo que se muera, es el protagonista. Y justamente sucede. O, eh, o empieza este superestrella como un personaje secundario y conforme va pasando la película se vuelve en el actor principal. Entonces, eso es algo, la verdad, que no es tan agradable. Si en estas historias, si en estas películas, si usaran actores o si la tendencia fuera no necesariamente usar actores de renombre, sino simplemente buenos actores, a la hora de que estás viendo la película, cambia la situación y dices, bueno, pues todo puede pasar. Un ejemplo de esto es la película de Psycho de Alfred Hitchcock. Empieza una actriz como la protagonista y casi a la mitad de la película, pues está, bueno, pues spoilers, ¿no? Esta protagonista muere y otra actriz sigue con la película como protagonista. Entonces, la muerte de la primera actriz no te lo esperas, no lo ves y al contrario dices, bueno, si ya lo mataron, pues todo puede pasar. Ahora, hay películas que han hecho esto bien usando actrices de renombre. Por ejemplo, Scream usaron a Drew Barrymore en el principio de la película. Drew Barrymore muere, incluso Drew Barrymore aparece en el póster de la película y todo. Entonces dices, ok, de aquí en adelante pues todo puede pasar. En la versión de James Gunn del Escuadrón Suicida sucede lo mismo, ¿no? Los actores que nosotros creíamos que iban a ser como los estelares, los matan en los primeros minutos de la película. Y de nuevo genera esta sensación de, ok, todo puede pasar. Entonces, está padre si lo saben utilizar, pero la gran mayoría no. La gran mayoría solamente tenemos al actor que sabemos que es un éxito garantizado. Y a mí, una de las cosas también que me molestan es que ha llegado el cinismo en el que ni siquiera ni siquiera le echan ganas a la historia, simplemente con el así de, ay, salen estos actores. O sea, la gente va a ir, no importa qué. O la gente la va a ver. Un buen ejemplo es la película Alerta Roja en Netflix. Sale Gal Gadot, sale Dwayne Johnson, sale Ryan Reynolds. O sea, y la verdad es que los protagonistas o los que llevan la historia en realidad son más Dwayne Johnson y Ryan Reynolds. Y actúan siendo ellos mismos, o sea, no es un personaje, simplemente son ellos siendo ellos mismos, o sea, así como los ves en esa película, actúan igual en las entrevistas, o sea, es simplemente ellos, o sea, yo no siento que sea un trabajo de actuación así que digas, está muy cabrón, ¿no? Y fue una de las películas más exitosas de Netflix, o sea, fue una película muy exitosa. Digo, y yo pues, la vi, sí está chistosa, sí está cagada, pero la historia no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, el final está así como de neta, o sea, esto es el final. Pero fue una película muy exitosa. ¿Y por qué? Porque sale Mujer Maravilla, Deadpool y La Roca, ¿no? Simplemente por eso. O sea, no hay ningún otro motivo. La película de Matrix Resurrecciones. Bueno, la última película de Matrix. Matrix 4. La historia es malísima. Está bien rara la historia. Pero sale Keanu Reeves en su papel famosísimo de Neo. Sale esta actriz Carrie-Anne Moss. Y sale Carrie-Anne Moss también en el mismo rol de Trinity, ¿no? Y siendo yo un súper fan de la Matrix, pues claro que quería ir a verla, claro que fui a verla. La historia fue malísima, pero pues bueno,
nos motivaba el ir a ver a los actores, básicamente. ¿Qué otras decisiones toman estos productores para reducir riesgos? El reboot, la precuela, la secuela. O sea, puro refrito de refrito y abusan de la nostalgia. Y eso es lo que últimamente ha sido como una ola de películas, como justamente de nuevo Matrix Resurrecciones, donde vamos a dar dinero simplemente por nostalgia. Y lo único que hacen es como de, mira, ¿te acuerdas qué pasó en esta película? Mira, aquí hay otro recuerdito de eso que viste hace 20 años, ¿no? Salió en Ghostbusters, incluso series muy buenas como Stranger Things hacen este abuso de la nostalgia. Vaya, Star Wars ahorita ya la explotación de la nostalgia es ridícula. Y así siguen. Reboots, precuelas, secuelas y explotando todo aquello que sea propiedad intelectual, ¿no? A ver, ¿qué juguete de los 90 te gustaban? ¿Los Trolls? Pues saquemos una película de los Trolls. ¿Qué cómic? ¿Qué libro? O sea, todo, ya no son historias originales, ya todo es ¿qué podemos hacer que ya existía? ¿No? ¿Qué podemos grabar una película que ya tenga una base de fans existentes que no importa la mierda que hagamos, van a ir a verla? Porque le tienen cariño a ese recuerdo, porque le tienen cariño a ese producto de la infancia. Entonces es cierto dinero asegurado. Y está padre cuando de cierta manera es como necesario, ¿no? Como cuando hay historias que dices, esto me gustaría verlo en la vida real. Pero lo que no está padre es cuando cuando se nota que esta es una decisión fría como para asegurar ese dinero de taquilla. Por ejemplo, recientemente se va a estrenar la película de Uncharted. Si no es que ya se estrenó. A mí el videojuego de Uncharted, o sea, me mamas, es buenísimo ese videojuego. Pero el personaje, o sea, está en sus 30, yo creo que más cerca de los 40 que de los 20. Y no sé por qué eligieron a Tom Holland. O sea, Tom Holland parece que acaba de terminar de salir de la pubertad o que está en plena pubertad. No le queda al personaje. No le queda. Pero como es ahorita la estrella del momento, pongámosla en la película de Uncharted. Ahí están dos decisiones para reducir riesgos económicos. Elegir a la estrella sensación del momento y ponerlo en una propiedad intelectual que ya tiene su base de fans, ¿no? Y ahí van pendejos como yo, que me gusta Uncharted, que me mama Uncharted, y que Tom Holland, pues sí, me parece buen actor, me ha gustado las cosas que ha hecho con Spider-Man y en todas las películas que lo he visto, creo que lo ha hecho bien. Pero, o sea, me caga que lo forzan, o se están forzando, o sea, simplemente porque es la estrella del momento, lo van a poner en esta película. O sea, no, siento que no, o sea, no fue una buena decisión de como actor, como para la historia, ¿no? Pero bueno, continuemos. ¿Qué más, qué otra tendencia hay en el cine moderno? ¿Qué mal hacen con esto? El forzar la inclusividad y la diversidad en las películas, en las historias. Ahora, no digo que no sea necesario. Sí hay una gran necesidad de ser más inclusivos en el cine.
sí hay una gran necesidad de que haya más diversidad en el cine. El problema está cuando esta inclusividad y diversidad se ve forzada y de nuevo entra como en un checklist. Hay muy buenas historias, hay muy buenas películas y James Cameron es uno de los directores que mejor lo ha sabido hacer, en donde tienen una mujer protagonista en una película de acción. Ripley es un gran personaje, un super personaje que al menos en las películas de Alien 1 y 2 lo hace muy bien. Pero en la modernidad, yo lo que veo es que han querido tener mujeres protagonistas en películas de acción, en películas de aventura, y tener el mismo personaje simplemente en género de mujer. Y es ahí en donde siento que es una cuestión forzada. Como en la de... Recientemente vi una película de Gunpowder Cocktail, algo así, donde sale Karen Gillian. Gunpowder Milkshake. Sale Karen Gillian. Y la película tiene un reparto increíble, excelente. Tienen a Lina Headey, que la hizo de Cersei, a Michelle Yeoh, a Carla Gugino, o sea, todas ellas son excelentes actrices. Y lo que hacen es una copia muy chafa de John Wick, ¿no? O sea, es una situación muy, muy similar a John Wick, donde ponen a la protagonista haciendo stunts, pues la neta, ridículos. Y no es que yo no crea, o sea, claro que una mujer tiene el potencial muy cañón para hacer una buena película de acción, pero creo que algo que hace a John Wick muy bueno es que está de cierta manera aterrizada como que en lo viable, en lo real, en lo posible. Alguien que hace esto muy bien es la Rubia Atómica. La Rubia Atómica hay una secuencia de acción donde ella pues, pelea con varios hombres y la técnica, la forma de pelear, o sea, se cree que, ok, o sea, esta sí es una mujer que es muy buena para pelear. Y Charlize Theron ha hecho esto en varias películas, también Mad Max apareció peleando contra Tom Hardy muy bien, ¿no? Pero en películas como Gunpowder Milkshake, eh, se ve que es de una manera como muy, de nuevo, forzada a querer que estos personajes sean el mismo estereotipo del héroe de acción sin verdaderamente incluir las características de cómo sería una héroe de acción mujer, ¿no? Puedo estar equivocado, esta es solamente mi percepción. Y lo mismo es con los personajes, vaya, de raza negra o asiáticos o de cualquier otra región del mundo, ¿no? Sí se han incluido más, incluso han habido más mujeres directoras, lo cual me parece fantástico. Pero seguimos contando las mismas historias, exactamente las mismas historias, simplemente que con personajes de otras culturas. Pero no se ha visto verdaderamente esas historias que verdaderamente sean de esa cultura, propias de cada cultura, eh, situaciones que se viven y traerlas a la luz, ¿no? Um, y ¿a qué me refiero con esto? Um, como la sirenita, ¿no? Hace tiempo se anunció de que iban a sacar la película de la sirenita, pero va a ser una actriz de color, una actriz negra. Ahora, yo estoy segurísimo de que debe de haber
muchísimas historias propias de la cultura de los ancestros de estas personas, a los cuales le podrían dar vida, ¿no? Estoy muy seguro que hay, al menos por ejemplo aquí en México, habrán muchas historias propias de México a las cuales podríamos nosotros como mexicanos darles vida, darles exposición. ¿Por qué seguir contando las mismas historias trilladas simplemente con personajes de color? Eso es en lo que yo estoy en desacuerdo. O sea, ¿por qué la falta de creatividad? O sea, es la misma historia, simplemente que, ay, ahí está su personaje negro, ¿no? O sea, sucedió con Cazafantasmas. Vamos a hacer un reboot de una película. Ah, pero todos el elenco mujeres. Sucedió con Ocean's 8. Ocean's 11, pero con un elenco de puras mujeres. Y en ambas películas tienen un elenco muy talentoso, pero ¿por qué hacer un reboot? ¿Por qué hacer las mismas historias? Y ni siquiera lo hacen bien, o sea, son las mismas historias, pero más chafas. Pero como es un elenco de puras mujeres, si te quejas eres un misógino, ¿no? Sí, o sea, ni siquiera le estás dando la oportunidad porque ya odias a las mujeres. Y si la película no le fue bien, pinche cultura misógina, pinche cultura machista. No, es que la película está chafa. Es que quieren contar la misma historia, pero ni siquiera entienden qué fue lo padre de esas historias, qué fue por lo que las hizo clásicos. Entonces, pues regresamos a lo mismo. Ok. Bien, hablamos de la inclusividad y la diversidad forzadas. Ahora, vayamos con uno de los puntos que más me enoja. La cultura de la cancelación. Ahora los productores no solo tienen esta tarea de... Ahora los productores no solo tienen esta tarea de inclusividad y diversidad, sino también de procurar no enojar a los dioses de las redes sociales. Y aguas. No solo tienes que ser buen actor, buena actriz, sino tienes que ser un santo, tienes que ser una Madre Teresa de Calcuta fuera de la pantalla, porque si no te quedas sin chamba. Y uno de los ejemplos que sucedió fue con Gina Carano. Gina Carano, como saben, participaba en el show del Mandaloriano y la sacaron por unos twitters, unos tweets que si bien, o sea, yo que lo vi, me pareció como pues, simplemente una mujer que tenía una opinión. Puede ser medio tonta su opinión, pero al fin y al cabo pues es lo que ella cree, ¿no? Y mencionaba sobre los judíos, sobre la cuestión en la Segunda Guerra Mundial. Debido a esta situación fue despedida de manera pública, casi humillada, y retirada de la serie del Mandaloriano. Ahora, yo creo lo siguiente. Entiendo de manera perfecta que esto sucede si el actor o actriz haya cometido un crimen, o sea, y lo manden a la cárcel. Ahí es donde neta digo, ok, tiene sentido.
Pero por publicar algo así medio pendejón, no estoy de acuerdo. Ahora, el que ella tenga una idea tonta o lo que quieras, la descalifica como actriz para ponerse un casco y disparar un láser en planetas extraños, en una galaxia muy, muy lejana. Planeta no. Eso es lo que yo creo. Y eso es lo que yo no termino de entender, ¿no? Que si una actriz es republicano, demócrata, que si es lo que sea. O sea, eso debería afectar el que yo, o sea, el que aparezca en películas, el que, o sea, no le quita que sea chistoso, no le quita que sea buena actriz, buen actor. Entonces, ya se genera una cierta expectativa de que, o sea, tienen que actuar así, 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 o si no, vamos a boicotear tu película. Tu película debe tener ciertos mensajes A, B, C y D, si no, eres un misógino, eres un racista. Entonces, todo se ha vuelto muy color vainilla, ¿no? Como que, ay, como, o sea, como pisar así de puntitas para que no se vayan a enojar las personas. Y lo único que estamos haciendo es cerrar la oportunidad de de mostrar cosas que son diferentes a lo que nosotros pensamos, ¿no? De nuevo, de nuevo. Para mí, la raya que se pinta es cuando ya se comete un crimen, ¿no? Pero cuando son situaciones de opinión, creo que ya nos estamos poniendo muy sangroncitos, la verdad. Bueno, otro punto, al penúltimo punto, las clasificaciones de las películas. Hay películas, por ejemplo, en los 80s, está la PG-13, R-rated, X-rated, que, y perdón por meter aquí el Spanglish, pero sí cambia. Así es como yo las conocí, ¿no? Veamos las clasificaciones en México. Ok, en México está la clasificación, la AA, la película A, la película B, B15, C y D, ¿no? El problema está que lo que anteriormente era una película B15 sería lo que en la actualidad sería una C más ligerita, ¿no? Lo que se permite y no en las películas en la actualidad se ha censurado muchísimo. ¿Y cómo es que esto afecta? Afecta porque lo que podrían mostrar que antes solía ser muy impactante, a la hora de que lo atenúas, la historia simplemente no tiene el mismo impacto. Y un buen ejemplo que yo recuerdo de esto es la película de Poltergeist y películas como Jurassic Park. O sea, yo Jurassic Park la vi cuando era un niño y ves cómo una actriz toma un brazo cortado de Samuel L. Jackson. Y eso lo ves, ¿no? Lo ves como el tiranosaurio se come al abogado que estaba en el baño y lo sacude. O sea, son escenas, en Poltergeist, por ejemplo, salían flotando los esqueletos. Eh, Había muchísimo más espacio de ser más impactante
en las películas que lo que tenemos ahora. Y eso definitivamente, pues sí es una situación que, de nuevo, vamos atenuando y atenuando las películas y todo lo vamos empujando a que quepa en este cuadrado. Y parece ser que cada vez empujamos más a que tiene que ser un checklist. Y pareciera que cada vez vamos acercándonos más a esto. El checklist de cómo debe ser la película. Y es donde vas matando la creatividad. Y finalmente, para acabar, la época del superhéroe. Tenemos un poco más de 20 años que de verdad que la tendencia es la película del superhéroe. De todos los ángulos posibles, ¿no? El tema con estas películas de superhéroes es que el riesgo es tan macro que estamos como sobreestimulados a lo que esperamos en una película. Entonces, de repente, todas las películas es el mundo está en peligro. Tenemos que salvar el mundo. Cuando hay muy buenas historias, una de mis películas favoritas, que en español el título es malísimo, no es otra tonta película de restaurantes o de comida, algo así, que en inglés se llama Waiting. La historia simplemente trata de un par de meseros, de cómo les va en su día a día, y uno de los meseros está pensando qué hacer con su vida, si estudiar en la universidad o continuar trabajando como mesero. Y eso es todo, de eso se trata la película. Y está entretenida, está padre, está chistosa. Pero estamos como, de repente ahora la tendencia, todo es, el héroe tiene que salvar el mundo. Y de nuevo, pierde sentido. Pierde sentido. Los riesgos suelen ser tan altos que de repente una película sobre qué pasa si no voy a la universidad no se compara. ¿O qué se puede esperar? ¿No? Pues bueno, esas son algunas de las situaciones por las cuales yo considero que el cine moderno ha ido perdiendo la calidad. Mi recomendación es, nosotros como consumidores de películas deberíamos de también darnos la oportunidad de ver otro tipo de películas, porque nuestra misma demanda de ese contenido va a ir dirigiendo estas decisiones y permitiéndonos tener cine de mayor calidad, ¿no? Si empezamos a consumir películas como las que dije, El último duelo es un muy buen ejemplo. Cuando nosotros empezamos a consumir más de estas películas y no 9 películas de Rápidos y Furiosos, vamos ayudando, ¿no?, a los productores a decir, ok, necesitamos tener otro mindset, necesitamos hacer las cosas mejor. Si no, lo único que estamos haciendo es reafirmar esta idea de que pues, nos tienen que dar este tipo de películas. Entonces nosotros como consumidores tenemos el poder de redirigir qué es lo que nosotros buscamos, de obtener mayor calidad de contenido conforme a lo que nosotros consumimos. Pues bien, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado de este episodio y nos vemos próximamente. Adiós.